cuando el alma busca pronunciar la luz. Bienvenidos, héroes de la palabra y del silencio, buscadores de lo que no puede decirse, peregrinos del misterio que arde detrás del sonido. Hoy nos adentramos en el límite más sutil que existe, el límite del lenguaje, ese umbral invisible donde el pensamiento se disuelve y el alma comprende que el amor, la eternidad o lo divino no caben en las letras que usamos para describir el mundo. El lenguaje es una creación humana, pero también es una huella del espíritu. Es el eco del logos, la voz divina que dio forma al cosmos, reflejada en los espejos fragmentados de la mente. Y sin embargo, cuando intentamos usarlo para nombrar lo eterno, parece quebrarse como si la palabra misma temiera profanar aquello que ama. Las palabras son recipientes, pero el fuego que intentan contener siempre rebasa sus bordes. Podemos decir infinito, pero el sonido que pronunciamos apenas roza su significado. Podemos decir amor, pero el amor verdadero excede todo lo que la lengua puede sostener. Así comienza nuestra travesía, la de comprender que el lenguaje no solo expresa, también limita, y que el héroe espiritual debe aprender a cruzar el velo de las palabras, para escuchar lo que el silencio revela. Capítulo 1. El nacimiento del Verbo. En el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa antigua afirmación no solo describe el origen del universo, sino también el nacimiento de la conciencia, el logos, esa palabra griega que significa razón, palabra, ley y sentido. Fue visto por los sabios antiguos como la primera chispa, que emergió del abismo de lo incognoscible. El Verbo fue la forma en que lo infinito comenzó a reflejarse en lo finito. Cuando el hombre comenzó a hablar, repitió ese acto creador. Cada palabra pronunciada es una miniatura del cosmos, una vibración que intenta ordenar el caos. Por eso, el lenguaje es sagrado. El sonido es la primera magia, y cada sílaba tiene la potencia de invocar realidades. Pero lo que fue un don se convirtió también en prisión. Las palabras, al intentar definir, separan. Nombrar implica recortar lo que se nombra, fijarlo en un concepto y, por tanto, limitar su misterio. Así nació la dualidad entre lo que se dice y lo que se vive, entre el significado y el ser. Capítulo 2. La sombra del lenguaje. El lenguaje, como el fuego, puede iluminar o consumir. Nos permite comunicarnos, pero también nos aleja de lo esencial. Cuando decimos árbol, ya no vemos el árbol, vemos la idea del árbol. El signo reemplaza a la presencia. El símbolo, que debía unirnos a lo real, se transforma en un muro entre nosotros y la vida. Las antiguas escuelas de sabiduría conocían este peligro. Por eso enseñaban que el verbo debía purificarse. El iniciado aprendía primero a guardar silencio, porque sabía que la palabra no es un instrumento del ego, sino un canal del alma. El silencio era el templo, y solo dentro de ese templo el verbo se volvía luminoso. El mago, el poeta, el sabio, eran guardianes del lenguaje, sabían que una palabra impura podía destruir, y una palabra pura podía sanar, crear o despertar. Pero en nuestro tiempo, el lenguaje se ha vaciado de espíritu. Hablamos demasiado y decimos poco. Repetimos frases como ecos huecos,
sin sentir el alma que alguna vez habitó en ellas. Por eso, el mundo parece perder sentido, porque olvidamos que la palabra sin alma es ruido, y el ruido no puede guiar al héroe hacia lo eterno. Capítulo 3. El abismo del inefable. Llega un momento en el camino del héroe en que las palabras ya no bastan, cuando contempla lo sublime, cuando toca con su alma el centro del misterio, se da cuenta de que el lenguaje se quiebra, como un cristal ante la luz del sol. Existen palabras que intentan expresar ese límite: inefable, incognoscible, infinito. Todas llevan en su raíz el prefijo IN. Esa negación que marca la frontera de lo decible, como si el alma humana dijera: hasta aquí llega mi voz, más allá, solo hay silencio, y ese silencio no es ausencia, sino plenitud, no es vacío, sino totalidad. Es el instante en que la mente se rinde, y el espíritu recuerda su origen. El héroe del espíritu no teme ese abismo, se lanza a él con confianza, porque sabe que el silencio es el idioma del alma, y que allí donde callan las palabras, habla lo divino. Capítulo 4. El silencio creador. El silencio no es vacío, sino presencia plena. Cuando nos detenemos a escuchar, cuando dejamos de intentar nombrar lo innombrable, algo surge dentro de nosotros. El silencio tiene lenguaje propio, un lenguaje de intuiciones, de susurros internos, de vibraciones. Es allí donde el héroe percibe la armonía del cosmos, el latido de lo que está más allá de la forma, la música que da sentido a todo lo que existe. Mientras que las palabras a menudo separan, el silencio une. El verbo se vuelve puente solo cuando se apoya en él. La paradoja es clara. Para que el lenguaje sea verdadero, debe aprender del silencio. Cada pausa, cada respiración consciente, es una oportunidad de escuchar el verbo eterno y de dejar que el lenguaje humano se transforme en eco del logos. Capítulo 5. La alquimia de la palabra y el silencio. En el arte del héroe, la palabra se convierte en magia y el silencio en alquimia. No basta con pronunciar palabras. El corazón y la intención deben acompañarlas. Cuando la palabra surge desde la profundidad del alma, cuando se pronuncia después de haber escuchado el silencio, entonces ocurre la transmutación. El lenguaje limitado se vuelve infinito. Lo finito toca lo eterno. Así, el héroe aprende que decir no es suficiente, pero callar tampoco. Ambos son extremos que se encuentran en un punto, el instante donde la palabra nace de la comprensión profunda, donde cada sílaba es un reflejo del espíritu, y cada silencio un puente hacia lo sagrado. Capítulo 6. Más allá de lo inefable. Lo inefable no puede atraparse, pero puede experimentarse. Lo incognoscible no puede definirse, pero puede sentirse. Lo infinito no puede nombrarse, pero puede vivirse en un instante que trasciende el tiempo. El lenguaje se vuelve entonces compañero de viaje, y el silencio, guía de la aventura. Juntos enseñan al héroe que no es necesario comprender todo para tocar lo sublime, porque la grandeza del espíritu no reside en decirlo todo, sino en estar dispuesto a habitar el misterio, a ser partícipe de lo que las palabras no alcanzan. Capítulo 7. El héroe como creador del verbo.
El verdadero héroe no se limita a recibir el verbo, sino que lo recrea. Cada experiencia sagrada, cada acto de amor profundo, cada instante de compasión o de contemplación, se convierte en palabra viva, una palabra que no se pronuncia necesariamente, pero que resuena en el mundo. Así, el héroe transforma el lenguaje humano, lo hace capaz de reflejar la luz, de transmitir la eternidad, de invocar la fuerza de lo sublime. Este acto es heroico, porque no se trata de ganar poder o fama, sino de traer lo infinito a la tierra, de manifestar lo sagrado en lo cotidiano, de enseñar con ejemplo más que con explicación. Epílogo, entre palabra y silencio. Héroe, recuerda, no estás limitado por lo que puedes decir, sino solo por lo que estás dispuesto a escuchar y vivir. El lenguaje tiene sus fronteras, pero tu alma no. El silencio no es vacío, sino espacio de creación. El verbo no es prisión, sino puente hacia lo eterno. Cuando hablas desde el corazón, cuando escuchas desde el silencio, entonces el lenguaje se convierte en un río que fluye desde lo infinito, y el héroe, por fin, camina entre la luz de lo que no se puede decir y la realidad que sí puede vivir. Que cada palabra que pronuncies, cada pausa que observes, cada silencio que honres, sea un acto de heroísmo espiritual, una ofrenda al Logos y una señal de que lo humano puede tocar lo divino.